Hace más de 2500 años, un hombre miró al cielo y vio algo imposible. No era una nube, ni una tormenta, ni fuego común. Eran ruedas dentro de ruedas, girando con un brillo resplandeciente, moviéndose sin desviarse, como si una inteligencia invisible las guiara. Ese hombre era Ezequiel, un sacerdote desterrado, testigo de una visión que desafió todo lo que el mundo conocía. Hoy los teólogos la llaman una revelación divina, los escépticos una alucinación y los investigadores modernos un encuentro imposible. Pero las palabras del profeta siguen ahí, escritas con una precisión que asombra incluso a la ciencia. Habló de fuego que se movía con conciencia, de luces que zumbaban como tormenta y de una voz que descendía desde el resplandor. ¿Fue una visión celestial o algo que no pertenecía a este mundo? Lo cierto es que, desde aquel día, nada volvió a ser igual. En este episodio de Enigmas de la Biblia, abriremos el misterio de los carros de fuego, explorando el relato que podría cambiar nuestra forma de entender la historia, la fe y el cielo mismo. Ezequiel no fue un hombre cualquiera. Era un sacerdote, un líder espiritual del pueblo hebreo, nacido en tiempos turbulentos, cuando Jerusalén caía ante el poder de Babilonia. Su vida cambió por completo el día en que fue llevado como prisionero a una tierra extranjera, junto a miles de exiliados que habían perdido todo: su templo, su nación y su esperanza. En medio de ese silencio forzado, entre el polvo y los ríos de Mesopotamia, un fuego desconocido se encendió dentro de él. A la orilla del río Quebar, donde los cautivos lloraban por su tierra, Ezequiel sintió que el cielo se abría. Y desde ese instante, su nombre quedó marcado por una visión que el mundo aún no logra comprender. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, escribió. Pero lo que describió después no era como las visiones tradicionales que otros profetas habían tenido. Su relato fue tan preciso, tan mecánico, que parecía más la descripción de una máquina que de un milagro. Ezequiel habló de un viento tempestuoso que venía del norte, de una gran nube que envolvía fuego resplandeciente, y dentro de esa nube, figuras que se movían como seres vivientes, envueltos en energía y luz. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Su aspecto brillaba como el bronce pulido, y el sonido de su movimiento era como el rugido de muchas aguas. A su alrededor giraban ruedas resplandecientes, una dentro de otra, moviéndose en perfecta sincronía, sin desviarse ni un solo paso. En sus palabras, donde el espíritu quería ir, las ruedas iban. ¿Qué significaba eso? ¿Un símbolo de obediencia divina? ¿O la descripción de un mecanismo guiado por una inteligencia que él no podía comprender? Ezequiel no tenía el lenguaje tecnológico que nosotros tenemos hoy. No conocía la palabra motor, rueda hidráulica ni aeronave. Pero sí conocía el fuego, el metal y el movimiento. Y usó esas referencias para describir algo que parecía vivo, pero también construido. El contexto en el que Ezequiel escribió es esencial. Su pueblo había sido derrotado, su templo destruido, su Dios parecía haberlos abandonado. En ese vacío, una visión tan poderosa podía interpretarse como una respuesta divina, un recordatorio de que el Creador seguía allí, incluso en el exilio. Pero la intensidad del relato, los detalles minuciosos y las referencias a fuego, metal, ruedas y truenos han despertado una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Y si no fue solo una metáfora espiritual? Lo que Ezequiel vio esa noche podría haber sido interpretado como una señal del cielo, o como algo mucho más tangible.
Algunos estudiosos modernos creen que su testimonio podría describir el encuentro más antiguo entre el ser humano y una forma de tecnología desconocida. Pero para los creyentes, su relato es prueba de que lo divino puede manifestarse en formas que trascienden el entendimiento humano. El profeta no trató de convencer a nadie. Solo relató lo que vio con el vocabulario que tenía, con las palabras que su época podía comprender. Y en esa sencillez radica su grandeza. Un hombre del pasado que describió un evento del futuro. Su testimonio une lo espiritual con lo físico, lo celestial con lo terrenal. Y es precisamente esa mezcla la que lo convierte en uno de los relatos más fascinantes y misteriosos de toda la Biblia. El primer capítulo del libro de Ezequiel es uno de los más desconcertantes y enigmáticos textos jamás escritos. Comienza con una descripción tan precisa que parece más el testimonio de un testigo ocular que el de un místico. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente y un resplandor alrededor de ella. No era una simple metáfora, era un relato visual, detallado, casi técnico, que ha intrigado a historiadores, teólogos y científicos durante siglos. Ezequiel continúa diciendo que dentro del fuego había figuras semejantes a 4 seres vivientes. Cada uno tenía la forma de un hombre, pero con 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas y el brillo de su cuerpo era como el de un metal incandescente. De sus alas salían chispas y su movimiento era tan veloz que parecía el de relámpagos que cruzaban el cielo. Hasta aquí podríamos pensar en una visión simbólica. Pero lo que viene después transforma el texto en algo completamente distinto. Junto a estos seres había ruedas, y las ruedas eran una dentro de otra, brillantes como el berilo. Y cuando los seres avanzaban, las ruedas avanzaban con ellos. Cuando se detenían, las ruedas se detenían. Donde el espíritu de los seres vivientes iba, las ruedas iban. Ezequiel lo repite con insistencia, como si no pudiera creer lo que veía. Describe que los aros de las ruedas estaban llenos de ojos, y que su sonido era como el estruendo de muchas aguas, como el ruido de un ejército en movimiento. Y lo más inquietante, dice que las ruedas se movían sin desviarse, como si siguieran una dirección perfecta, exacta, obedeciendo una fuerza invisible. ¿Podría un hombre del siglo VI antes de Cristo estar describiendo una visión divina o, sin saberlo, un objeto volador controlado por una forma de inteligencia? Algunos interpretan las ruedas dentro de ruedas como una metáfora de la perfección celestial, una imagen de la armonía de Dios. Pero otros, observando el lenguaje literal del texto, ven una descripción de algo que parece tener estructura, energía y propósito. Ezequiel no habla de sueños ni de símbolos. Habla de movimiento, fuego, sonido y dirección. En su relato no hay un mensaje moral, ni una parábola, solo observación y asombro. Es como si intentara describir algo real, tangible, pero con las palabras que su época le permitía usar. Un fenómeno demasiado avanzado para su comprensión. El detalle de los ojos ha sido uno de los más analizados. Para algunos representa el conocimiento divino que todo lo ve. Pero para quienes estudian este texto desde una perspectiva tecnológica, esos ojos podrían simbolizar luces, sensores o mecanismos de observación. Un lenguaje antiguo para describir un objeto lleno de puntos luminosos que parecían mirar en todas direcciones. Y entonces llega el momento más impresionante. Ezequiel dice que sobre las cabezas de los seres vivientes había una expansión, como un cristal resplandeciente. Y encima de esa expansión, una figura semejante a un trono,
y sobre el trono una apariencia semejante a un hombre. Ese hombre brillaba como fuego, y el resplandor alrededor de él era como el arco iris en las nubes. Aquí el relato alcanza su punto más místico. Para la tradición religiosa es la visión de la gloria de Dios, la manifestación divina ante un profeta elegido. Pero desde una mirada moderna podría parecer la descripción de una cabina de control, con una figura luminosa, rodeada de energía y fuego, observada desde abajo por un testigo atónito. ¿Era una revelación celestial o un encuentro con una forma de tecnología avanzada? ¿Una manifestación espiritual o algo físico que descendió del cielo? Ezequiel no ofrece explicación, solo la observación. Escribe lo que ve con asombro y precisión. Lo deja al juicio de quien lo lea. Durante siglos, los estudiosos han intentado descifrar estas ruedas dentro de ruedas. Algunos las consideran una alegoría de la omnipresencia de Dios, de su movimiento eterno. Otros, sin embargo, sostienen que la descripción es tan literal que podría ser el testimonio más antiguo de un contacto con algo no humano. Y lo más intrigante es que el propio Ezequiel no duda ni un segundo de lo que vio. No lo llama sueño, ni visión, ni parábola. Dice con firmeza: vi y miré y contemplé. Y esa insistencia convierte su relato en una crónica visual. Una historia que combina lo espiritual con lo físico, la fe con la observación. Muchos siglos después, cuando la humanidad inventó la aviación, el motor a reacción y la tecnología moderna, algunos ingenieros volvieron a leer sus palabras con una perspectiva diferente. Se preguntaron: ¿y si aquel profeta simplemente describió una máquina que vio descender del cielo? ¿Y si esa máquina fue interpretada como divina porque no existía otro marco de referencia posible? Para quienes estudian los textos sagrados desde un punto de vista simbólico, esta teoría puede parecer atrevida. Pero lo cierto es que el lenguaje de Ezequiel no suena a metáfora poética. Suena a testimonio. Suena a alguien intentando poner en palabras humanas un evento que superó los límites de su comprensión. Quizá Ezequiel vio una visión de Dios, o quizá fue testigo de un fenómeno que la humanidad tardaría milenios en poder explicar. Sea cual sea la respuesta, su relato sigue siendo uno de los más impactantes de todos los tiempos. Una mezcla perfecta entre lo sagrado y lo inexplicable. Una crónica que, más de 2000 años después, todavía nos hace mirar al cielo con las mismas preguntas. Durante siglos, el relato de Ezequiel fue interpretado como una visión mística. Pero en el siglo XX, un grupo de científicos comenzó a mirar esas antiguas palabras con ojos distintos. Ya no como teólogos, sino como ingenieros. Entre ellos se encontraba Joseph Blumrich, un experto aeroespacial que trabajó para la NASA en el desarrollo del módulo lunar del programa Apolo. Blumrich, como muchos de su tiempo, había escuchado la teoría de que los carros de fuego, descritos por Ezequiel, podían ser naves de origen desconocido. Le parecía absurdo. Decidió estudiar el texto hebreo original, convencido de que lo desmentiría. Pero lo que encontró lo dejó sin respuestas. Cuanto más analizaba las palabras del profeta, más se daba cuenta de algo sorprendente. La descripción no solo tenía coherencia, también correspondía con principios de ingeniería modernos. Los detalles de las ruedas, la forma de movimiento, el ruido, el fuego y la dirección. Todo coincidía con el funcionamiento de una máquina. Blumrich comenzó a reconstruir lo que Ezequiel había visto. Tomó cada descripción y la tradujo en líneas técnicas. Ruedas que giraban en cualquier dirección,
alas o brazos que producían movimiento vertical, un fuego que salía de abajo, una figura humana sobre un trono. Al finalizar, se dio cuenta de que el diseño resultante tenía estabilidad, simetría y sentido práctico. En 1974 publicó su estudio bajo el título The Spaceships of Ezekiel, o Las naves espaciales de Ezequiel. En ese libro mostraba diagramas detallados de lo que, según sus cálculos, sería una aeronave con cabina central, 4 rotores y un sistema de propulsión que generaba fuego y ruido en la base, exactamente como lo había descrito el profeta. La comunidad científica reaccionó con escepticismo, pero la idea encendió un debate que aún no se apaga. ¿Podía un texto de más de 2 milenios contener la descripción accidental de una tecnología avanzada? ¿Podría un hombre antiguo haber sido testigo de algo que la ciencia apenas comenzaba a entender? Blumrich, lejos de promover teorías fantásticas, escribió algo que resonó con humildad. No puedo afirmar que Ezequiel haya visto una nave espacial, pero puedo afirmar que lo que describió desde un punto de vista técnico es posible. Su investigación inspiró a otros pensadores, como Erich von Däniken, autor de Carros de los Dioses, quien ya había planteado que las divinidades antiguas podrían haber sido visitantes de otros mundos. Sin embargo, Blumrich fue más cuidadoso. Su enfoque fue puramente técnico. No buscaba probar extraterrestres, sino la coherencia del relato. Lo fascinante es que, sin importar la interpretación, el texto de Ezequiel resiste el paso del tiempo. Incluso con los avances científicos de hoy, su descripción sigue siendo precisa, rica en detalle, imposible de atribuir al azar o la imaginación. No habla de visiones borrosas, ni de metáforas poéticas. Habla de estructuras, de movimiento, de fuego, de energía y de dirección. Y cuando se compara su relato con registros modernos de avistamientos aéreos no identificados, las coincidencias son inquietantes. Luces que se mueven sin ruido, energía que parece viva y un patrón circular que gira con independencia. Para muchos creyentes, la hipótesis moderna no contradice la fe. Al contrario, la amplía. Si Dios es el creador del universo, ¿por qué no podría manifestarse a través de medios que superen nuestra comprensión? ¿Por qué lo divino y lo tecnológico tendrían que excluirse mutuamente? El mensaje de Ezequiel podría haber sido tanto espiritual como físico. Un encuentro que unió la mente y el alma, el cielo y la materia. Tal vez, en su intento de describir lo sagrado, el profeta terminó registrando algo más grande: la interacción entre el hombre y un conocimiento que todavía nos supera. El ingeniero de la NASA cerró su libro con una frase que resume el dilema. Si Ezequiel viviera hoy, sin duda diría lo mismo, pero usaría palabras diferentes. Quizás ese sea el verdadero misterio, que un hombre sin ciencia, sin tecnología, sin lenguaje técnico, haya descrito con tanta claridad un evento que incluso ahora sigue pareciendo imposible. Ezequiel no inventó su visión, la vivió, y como cualquier testigo, la relató con la fidelidad que su corazón le permitió. Lo que vio pudo ser la gloria divina, o el eco lejano de un visitante que vino de más allá del firmamento. A lo largo de los siglos, teólogos, filósofos y creyentes han debatido el verdadero significado de la visión de Ezequiel. Para la tradición religiosa no hay duda. Lo que el profeta vio fue una manifestación directa de la gloria de Dios. Aquellas ruedas, aquel fuego, aquel resplandor, eran símbolos del poder celestial moviéndose entre los hombres. Una imagen tan grandiosa que solo podía expresarse a través del asombro. Pero incluso dentro de la fe,
Muchos reconocen que el relato de Ezequiel no se parece a ninguna otra experiencia profética. Isaías, Jeremías y Daniel hablaron de sueños, de voces, de visiones espirituales. Ezequiel, en cambio, describe movimiento, dirección, ruido, estructura. Su lenguaje no suena místico, sino técnico, como si hubiera presenciado un evento físico que lo dejó sin palabras. Esa diferencia es lo que hace que su testimonio se mantenga tan vivo. Porque, más allá de las interpretaciones, lo que Ezequiel transmite es una sensación de realidad. No la certeza de una fe ciega, sino el impacto de un testigo frente a lo imposible. Vio algo, lo intentó describir y dejó constancia de ello sin adornos ni interpretaciones posteriores. Los estudiosos que defienden la lectura espiritual sostienen que las ruedas dentro de ruedas simbolizan la omnipresencia divina, el movimiento perfecto de Dios en el universo, que los ojos representan su conocimiento absoluto y que el carro es la manifestación visible de su gloria. Para ellos, el fuego no es energía, sino pureza. Las luces no son motores, sino el resplandor del Espíritu. Y sin embargo, incluso quienes piensan así admiten un punto de coincidencia con la visión moderna. Ezequiel fue el único profeta que describió a Dios a través de un objeto en movimiento. Ningún otro habló de máquinas celestiales, de truenos metálicos, ni de figuras envueltas en fuego. Él lo hizo, y lo hizo con un nivel de detalle que sigue asombrando a quienes lo leen. Tal vez el misterio no sea decidir si fue una nave o una manifestación divina. Tal vez el verdadero enigma sea aceptar que lo divino puede tomar formas que nuestra mente aún no puede comprender. Que la frontera entre la fe y la ciencia no es un muro, sino un velo. Y que detrás de ese velo se esconde una misma pregunta que ha acompañado al ser humano desde el principio. ¿Qué hay realmente en el cielo? El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más antiguos, también habla de seres que descendieron del cielo envueltos en fuego y luz. Les llamó los vigilantes, ángeles que abandonaron su morada celestial para mezclarse con los hombres. Enseñaron secretos prohibidos, revelaron conocimientos ocultos y desataron consecuencias que cambiaron para siempre el destino de la humanidad. Ezequiel, siglos después, describe algo muy similar. Habla de seres que bajan del firmamento, de fuego que se mueve con voluntad, de ruedas brillantes que giran sin cesar. Dos relatos separados por el tiempo, pero unidos por una misma esencia. Ambos hablan de una conexión entre el cielo y la tierra. Ambos muestran una frontera difusa entre lo divino y lo desconocido. Algunos investigadores sostienen que Ezequiel y Enoc fueron testigos del mismo fenómeno, observadores de una misma realidad expresada en distintos lenguajes. Otros creen que ambos textos son manifestaciones de una misma fuente de sabiduría, una que los antiguos llamaron la voz de Dios, y que los modernos podrían llamar inteligencia superior. Lo cierto es que ambos coincidieron en algo. La luz descendía del cielo, y lo que emergía de esa luz transformaba para siempre a quienes la contemplaban. Cuando Ezequiel escribió que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, parecía insinuar que aquello tenía conciencia propia. ¿Era la energía divina moviéndose en la materia? ¿O una forma de vida que la humanidad aún no entiende? En ambos casos, el mensaje es el mismo. No todo lo que viene del cielo puede explicarse con palabras humanas. Tal vez lo que el profeta presenció fue una revelación que trascendía su tiempo. Una advertencia para las generaciones futuras. Una invitación a mirar hacia arriba con humildad y asombro. Porque lo que Ezequiel vio no se limitó
a una noche en el desierto. Aquel fuego, aquellas ruedas, aquella voz que descendía siguen ardiendo en la mente de todo aquel que busca respuestas. Quizás cuando miramos al cielo y sentimos ese misterio que no podemos nombrar, estamos reviviendo el mismo asombro que sintió aquel profeta junto al río Quebar. La misma mezcla de temor y fascinación. Y quizá, sin darnos cuenta, seguimos escuchando el eco de una presencia que, como hace miles de años, sigue observándonos desde las alturas. Cuando Ezequiel levantó la vista al cielo, no solo vio fuego y ruedas girando, vio el reflejo de un misterio que la humanidad aún intenta comprender. Su relato sigue vivo, desafiando el paso del tiempo, recordándonos que lo divino no siempre se revela con palabras, sino con señales. Miles de años después, seguimos mirando al firmamento con las mismas preguntas. ¿Qué hay allá arriba? ¿Quién nos observa? ¿Y qué quiso decir aquel profeta cuando habló del fuego que se movía con espíritu propio? Tal vez no lo sepamos aún, pero una cosa es cierta: los cielos siguen hablando. Si este enigma te estremeció, no te detengas aquí. Explora los otros misterios que la historia intentó ocultar. El libro prohibido de Enoc y los rollos del Mar Muerto. Suscríbete, porque esto apenas comienza. Cada domingo, una nueva revelación. Cada episodio, un paso más hacia los secretos de la fe.